Admitir, bueno. Bueno, bienvenidos a todos a una de las jornadas de charlas activas. Les quiero dar la bienvenida en nombre de la Cámara Argentina de la Construcción en Steel Framing. Como decía el banner, hoy vamos a hablar de rigidizaciones y de la importancia de estas en la construcción en steel. Ahora vamos a darle la palabra a Esteban, que nos va, bueno, nada, ya lo conocen a Esteban, nos va a dar la introducción del tema de hoy. Déjenme un segundito que les voy a compartir la pantalla, así lo vamos viendo. Sigo emitiendo gente, ya estamos arriba de 50, bien. Bueno. Si quieren, bueno, lo que les voy a pedir a la mayoría es que por favor mantengan el silencio de los micrófonos, yo se los voy a ir silenciando. Cuando tengan alguna duda, me avisan, me mandan un mensaje o bien levantan la mano. Así que, a ver, ya tenemos arriba de 60 personas. Bueno, Esteban, cuando quieras. Bueno, listo, bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro, una nueva charla para conversar esta tarde sobre el tema de las rigidizaciones, ¿no? La semana pasada subrayábamos la importancia de lo que era la parte de anclajes y la parte de apuntalamientos previos, y esto se complementa con lo que vamos a ver hoy, que es justamente la rigidización de estos sistemas livianos, cuyo principal enemigo, como podemos ver en los grafiquitos que están ahí, es la carga horizontal del viento, ¿no? Si vemos el gráfico que está a la derecha, el efecto del viento es el que trata de deformar nuestros paneles. No es tan importante la carga vertical, que es lo que está graficado a la izquierda. Cada una de estas columnitas o montantes tiene la capacidad de absorber cada una 500 kilos, por lo tanto están bien capacitadas para hacer la absorción de esas cargas, pero la estructura se muestra débil justamente en el plano cuando debe absorber los efectos del viento. Y por eso vamos a necesitar distintos elementos para contrarrestar este efecto, como por ejemplo Cruces de San Andrés, que es el gráfico que está aquí. Pero nos vamos a detener unos minutos en las imágenes que vienen ahora y que Lucas las va a ir pasando. A ver, ¿ahí? No. La siguiente, ahí está. ¿Esta? No, la anterior. La anterior. Esta. Una en el medio. No, una que es un texto. Esta. Ahí va. Bueno, ahí dice, cuando la estructura está simplemente montada es como un castillo de naipes, ¿no? Los que somos veteranos como yo jugábamos con las barajas, hacíamos los castillitos y veíamos que estos se caían. Entonces debemos rigidizar nuestra estructura. ¿Y de qué manera la rigidizamos? Bueno, con los elementos que están ahí detallados. Las cruces de San Andrés, que ahora veremos qué son. Los diafragmas de rigidización, tanto verticales u horizontales, porque la rigidización no solamente viene en los planos de muros, sino también en los entrepisos y en los techos. O sea, le llamamos diafragmas a las placas rigidizadoras. Y como último, el strapping y el blocking, que también son flejes que sirven para rigidizar la estructura, y también los vamos a seguir viendo. Así que si podemos empezar a ver la imagen de Cruces de San Andrés, la siguiente, esta. Bueno, ahí dice Cruz de San Andrés. La Cruz de San Andrés se materializa con los retazos de la bobina metálica. No, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. La Cruz de San Andrés se materializa con los retazos de la bobina, ¿no? O sea, ustedes vieron que las bobinas se recortan, vienen ya precortadas para conformar los perfiles, y en general los saldos, o sea, los laterales, son retazos que no sirven para materializar perfiles, por lo tanto los utilizamos como flejes de rigidización. Es decir, es una cinta metálica del mismo calibre que los perfiles que estamos utilizando, y los vamos a utilizar en este caso como Cruz de San Andrés. ¿Qué es la Cruz de San Andrés? Bueno, lo que se ve en imagen. Lo que se ve en imagen es un panel montado con la cruz. En el 2012. Arquitecto Esteban Jauregui se llama. Sí. ¿Es buena? Si podemos bajar el micrófono. Tenemos en pantalla un panel dibujado con este fleje, cuya función es justamente evitar la deformación que trata de
generarle el viento por el impacto horizontal. Por lo tanto, vamos a hacer la fijación en los extremos del panel, no se atornillan en los demás montantes, simplemente en los extremos, porque lo que queremos rigidizar es justamente todo el paño. Si nosotros colocáramos tornillos en todos los montantes, estaríamos rigidizando simplemente los fragmentos, o sea que vamos a atornillar los extremos de la cruz. Y hay una cuestión importante con la cruz, que son los ángulos de conformación. Por eso ahí en el segundo dibujo, el que está en el centro, dice 30 grados como mínimo o 60 grados como máximo, porque si la cruz tiene un ángulo menor o un ángulo mayor, dejaría de funcionar, o sea, dejaría de cumplir su función. O sea, hay que tener muy en cuenta entonces cómo colocamos la cruz de San Andrés. Y cuando aparecen aventanamientos, que sería el dibujo que está al pie, deberemos buscarle la forma para respetar este ángulo de incidencia y si no podemos, porque a lo mejor el aventanamiento es demasiado grande, no podremos colocar la cruz y deberemos requerir y recurrir a los diafragmas, o sea, a las placas. La recomendación siempre es utilizar la doble rigidización. Cuando el cálculo de ingeniería lo pida, aparecerá esa chapa lisa que aparece ahí como detalle a la derecha, que le vamos a llamar cartela. La cartela es un cuadrado que ya viene microperforado, o si no, le haremos las perforaciones con los tornillos autoperforantes, y la función que cumple es justamente lograr mayor superficie para colocar más tornillos y hacer más rígido justamente el arranque de la cruz de San Andrés. Como el coeficiente de arrancamiento viene en general en las esquinas, o sea, el impacto del viento hace más daño en la esquina de nuestras construcciones, seguro que ahí va a venir el arranque de la cruz de San Andrés, y los arranques de la cruz de San Andrés van a coincidir seguramente con un anclaje, de los anclajes importantes químico-mecánicos que vimos la semana pasada. Por eso en el gráfico que está al pie, se grafica justamente el arranque de una cruz de San Andrés con justamente la coincidencia con el anclaje químico-mecánico. Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, ese es un detalle de la cartela. La cartela va en el arranque de la cruz, pero cuando lo solicita el cálculo estructural. En general se coloca la cruz de San Andrés en una de las caras de la estructura exterior, o sea, es raro que, no digo que sea imposible, pero la panelería interior en general no tiene cruz de San Andrés, salvo en zonas muy ventosas, que puede ser que sí, que lo amerite el cálculo y lo pida, pero como concepto así general, la cruz va de un solo lado. En zonas de mucho viento es probable que haya que colocar la cruz de ambas caras del mismo panel. Esto de nuevo tiene que ver con el grado de incidencia y el efecto del viento en la zona donde estemos implantando nuestro proyecto. Sigamos. Bueno, ahí se ven las cartelas, se ven ahora vamos a hablar de los tensores, cuando veamos la fotografía, o creo que la habíamos visto en la foto anterior. Si podemos volver a la foto la anterior, a ver. Bueno, la fotografía esa que se veía, la anterior, en donde aparece una foto. Esta, acá. Ahí se ve una... Ahí, esta. La cruz tiene que estar tensada, ¿no? O sea, tiene que estar convenientemente colocada. En los comienzos, cuando no existía lo que se llama tensor de fleje, que es esa pieza color naranja en la fotografía, era bastante engorroso colocarla porque lo que se hacía era atornillar un extremo de la cruz y del otro lado se tensaba con una pinza de presión para lograr justamente generar la tensión, porque si el fleje no está tenso, obviamente esa cruz de San Andrés no va a estar trabajando. Con la aparición de los tensores de flejes, que es esa pieza en forma de L, que tiene un orificio en el centro, ahí como está indicando Lucas con el cursor, y un tornillo hexagonal y la atornilladora, lo que hacemos es perforar el fleje, y el fleje va tomando la forma de esta pieza en ángulo que le llamamos tensor, que como es más rígido, no se deforma, y lo que se deforma en realidad es el fleje y comienza a hacer tensión. Cuando nos damos cuenta que está tenso, ahí lo dejamos, esa pieza queda muerta dentro del espacio del panel, no se toca más.
se coloca un tensor de fleje por cada una de las cruces, o sea, por cada fleje, en realidad lo más cercano al centro que podamos, ¿no? O sea, en la parte central de la cruz va a ir un tensor por cada uno de los flejes para generarle una adecuada tensión al mismo. Así que de esa manera es la metodología bastante más simple que se utiliza ahora a partir de la aparición de los tensores de fleje. A ver si podemos continuar con las imágenes siguientes. Bueno, ahí se ve el tensor arriba a la derecha, con el tornillo, la arandela, el fleje en el centro, con esa forma de cinta, o sea, uno en la parte de cómputo hace el cómputo de los metros lineales de fleje y después va al proveedor y le dice, bueno, necesito tantos metros lineales de fleje para hacer todas las rigidizaciones. Las cartelas y lo que dice SA23 serían los tensores de fleje que estuvimos recién comentando, que estaban pintados en color naranja en la fotografía, y el SHTT14 es la parte mecánica del anclaje químico-mecánico que vimos la semana pasada, ¿no? Así que estos son los elementos que usamos para tensar y también para anclar. En el caso del STT14 sería ya parte de un anclaje. Sigamos. Bueno, los diafragmas de rigidización. Las únicas placas que son diafragmas de rigidización son las de madera. El OSB, que ahí se ve una fotografía, en realidad eso es una fotografía de California, un sistema plataforma sería, no sería, es el antecedente del steel framing, ¿no? El papá del steel frame es el sistema plataforma, que es lo que se ve en pantalla, rigidizado con OSB, la placa de Orient Strand Board o placas de virutas orientadas, mínima de 11 milímetros cuando son los planos verticales, o sea, como lo que se ve en el gráfico de la derecha, y estamos rigidizando muros, vamos a utilizar un OSB de 11.1 milímetros o un fenólico, o sea, una placa de madera de laminado fenólico, de 10 milímetros de espesor. Las únicas dos placas que están testeadas y están aprobadas como diafragma de rigidización. Estos testeos son muy complejos, se han hecho en América del Norte, que yo sepa no tenemos registro en Argentina, y por eso son estas las dos placas que están testeadas y aprobadas para hacer rigidización de estructuras. Cuando podamos colocar la cruz de San Andrés, coloquémosla también, o sea, sería una doble rigidización, no es que una reemplaza a la otra. A veces la cruz de San Andrés no se puede colocar por la dimensión de los aventanamientos, pero cuando podamos colocar la cruz, la recomendación es hacer lo que se llama doble rigidización, cruz de San Andrés y OSB o fenólico. Observen ustedes cómo está hecho el corte cuando aparece un aventanamiento, ¿no? Acá se sigue el mismo criterio que usamos con las placas de yeso. Para evitar microfisuras, nunca el corte tiene que coincidir con la jamba de la abertura, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer, cuando aparece una ventana, el corte en C, o cuando aparece una puerta-ventana, el corte en L. O sea, cuando nosotros hacemos el cómputo de cantidad de placas que vamos a necesitar para hacer las rigidizaciones, vamos a hacer el cómputo vacío por lleno. O sea, vamos a imaginar nuestra caja como si fuera ciega, porque los recortes de los aventanamientos son desperdicios que lamentablemente tenemos que hacer. Salvo que la ventana sea muy grande y supere, digamos, los 4 metros cuadrados, entonces podríamos hacer alguna deducción de vanos. En general, como concepto general, vamos a decir que se computan vacío por lleno todos los emplacados de placas de rigidización. Y lo que hay que tener en cuenta, las placas se pueden colocar de forma vertical o de forma horizontal, en el dibujo están colocadas verticalmente, y fíjense cómo el encuentro en la parte de lo que sería el entrepiso, hay como un recorte menor, eso dependerá obviamente de las alturas del proyecto, pero lo que se hace ahí es tratar de generar una traba, así como hacemos con los ladrillos, para evitar la continuidad de la junta siempre que podamos. Decíamos la semana pasada que también es recomendable colocar placas intermedias para hacer una traba entre lo que pasa con la planta baja y la planta alta, ¿no? O sea, no seguir el criterio uniforme, sino que empezar también a hacer un trabado entre los emplacados para generar una traba justamente entre planta baja y la planta alta. Así que esto sería, digamos, la recomendación de lo que tiene que ver con los diafragmas de rigidización. Y no sé si queda alguna imagen más o ya le doy paso a Javier. Nos faltaban los bloqueos con los flejes, ¿no? El fleje strapping, que le llamamos fleje antipandeo, es ese horizontal, que está marcando Lucas con el cursor. Esto van en todos los paneles. En los paneles externos, como por fuera ya rigidizamos con los emplacados, lo vamos a hacer de la cara interna, y en los paneles interiores lo vamos a hacer de las dos caras, como se ve en el dibujo.
Acá sí vamos a atornillar justamente en todos los montantes de los dos lados, con tornillos autoperforantes T1, o sea, el cabeza plana. ¿Cuál es la función de este fleje? Ustedes piensen que el montante, yo les decía que absorbe una carga de 500 kilos, pero cuando ese montante, ese perfil, tiene 2,60 metros, que es una altura clásica de cielo raso, al aplicar la carga, el perfil tiende a hacer dos cosas. Tiende a flexar y tiende a pandear, ¿no? Se llama flexo-rotación, el fenómeno que se produce con el perfil. Por lo tanto, el sector más débil justamente es la línea media, por eso ahí dice 1,30 m, considerando que una habitual altura de cielo raso es 2,60 m. Entonces, a la mitad de la altura de ese panel vamos a ponerle el strapping, este fleje que va a coser todos los montantes en su línea media de los dos lados, y lo que va a hacer es impedirle esta rotación y esta flexión, pandeo, o sea, una flexión vertical, y que el perfil cumpla la función para lo cual fue diseñado, que es vehiculizar la carga y quedarse en su lugar. Esa es la importancia del strapping, por eso se coloca siempre. Y el otro bloqueo, que ya se llama bloqueo sólido, este es, de acuerdo a cálculo, habitualmente se coloca en las esquinas de los paneles, en el último paño, fíjense dónde está hecho el dibujo, se materializa con un PGU, o sea, una solera que se recorta dos alitas en los extremos, o sea, uno toma la distancia que existe entre los montantes y corta una solera 10 centímetros más larga de cada lado, le hace ese cortecito, o sea, esas orejitas, lo encastra entre los dos montantes y en la parte inferior le calza un pedacito de PGC, o sea, armamos como un tubo simple, ¿no? O sea, tengo la solera, abajo le encastro la C y armo esa pequeña pieza que la única función que cumple justamente es en la zona de mayor impacto de viento generarle una rigidización adicional. Esto lo vamos a usar mucho en entrepisos. No se utiliza tanto en paneles, de nuevo, depende del lugar donde vayamos a insertar nuestro proyecto. En zonas de mucho viento seguramente el cálculo va a dar la colocación del bloqueo sólido, pero no necesariamente es en cualquier lugar donde estemos trabajando. Así que ese sería, digamos, el muestrario o el menú de rigidizaciones que vamos a usar en el sistema constructivo. Entonces, diafragma de rigidización, cruce de San Andrés, siempre que podamos, colocamos los dos. ¿Y por qué colocamos las dos? Ustedes piensen que las placas de OSB son de madera y el fenólico también. Con el paso del tiempo, no deberían, pero podrían degradarse. Supongamos que entró humedad, un ingreso de agua que no previmos, o porque pasó algo, se empieza a humedecer justamente la parte inferior del fenólico del OSB, se empieza a delaminar y deja de cumplir la función de rigidización. Cuando eso pasa, el fleje que está por detrás es inalterable, o sea, la cruz va a funcionar siempre. Por lo tanto, siempre que puedan, además que tiene un costo realmente muy bajo. Así que siempre que puedan, colocar las cruces de San Andrés. Bueno, yo, de mi parte, les agradezco la atención y le doy paso a Javier, que va a continuar con la explicación de lo que tenemos para hoy. Bárbaro. Bueno, gracias a todos por estar. Simplemente no hay demasiado para agregar a la explicación que dio Esteban, simplemente hacer alguna acotación con respecto al tipo de tornillos que utilizar en las placas. Los tornillos, generalmente los autoperforantes, tienen que ser, por ejemplo, para las placas, tienen que ser los que vienen con alas, que son los que, digamos, perforan primero la placa y llegan perfecto a la perfilería. Cuando lo puedan pedir en los distribuidores, inmediatamente van a ver un perfil, un tornillo T2 con alas, con algún moleteado en la cabeza del tornillo, y con mecha, eso sí, tiene que tener mecha. Después, para el tema de las cartelas, también ahí hay que, según cálculo, hay que fijarse que las cartelas no van en todos los lugares, no se necesitan en todos los lugares, un poco como decía Esteban, hay que arrostrar bien los ángulos de las viviendas, y después en algún otro lugar que realmente lo pida el cálculo. Los orificios que tienen las cartelas tienen una razón de ser también, que tiene que ver con la cantidad de tornillos que debe tener, que por cálculo
sale todo en el mismo momento, ¿no? Bueno, en esta diapositiva que tenemos acá, un poco lo que ya explicó Esteban, yo lo que agregaría que el tema de los bloqueos sólidos, a veces pasa que trabajamos siempre sobre niveles de seguridad, ¿no? Entonces, a veces los bloqueos sólidos en paneles muy largos y ciegos, tratamos de poner a criterio, si nos sobra material, porque estos bloqueos sólidos generalmente son scrap, lo vamos repartiendo en un plano, supongamos que tengamos un plano de 5 metros de largo y repartimos 3 por lo menos, en la misma posición donde está ubicado, digamos, en el medio, ¿no? Al lado de los flejes. Si querés pasar las otras, Lucas, ahí está. Bueno, este es otro tema importante. ¿Cómo van atornilladas las placas de OSB o fenólico? En la línea de unión vertical, ahí hay que ponerlos cada 10 centímetros los tornillos y interconectarlos o intercalarlos para que la unión quede, digamos, mejor sometida y no se produzcan futuras fisuras en los materiales de revestimiento posteriores, ¿no? Si hacemos un EIF o el revestimiento que le queramos dar. Después, cada 10 centímetros, cada 20 centímetros en los paneles interiores. Y cada 10 centímetros todo en la parte de la guía inferior y en la guía superior, en el caso que vaya la guía superior. Si querés pasarme el otro, Lucas. A ver. Bueno, acá hay otro tema que también hay que tener en cuenta, que el OSB no es necesario que llegue a la platea totalmente, que tenga unos 1 centímetro, 2 centímetros, para que pase por abajo, digamos, la barrera de agua, una solapa de barrera de agua, y que es conveniente y recomendable que el OSB no toque digamos, esa situación de base, ¿no? ¿Para qué? Para que un poco por lo que dice Esteban, que no se altere el material con humedad y que se permanezca siempre con las mismas características técnicas que tiene el material. Que por otro lado, tanto el OSB como el multilaminado fenólico están cubiertos por una norma IRAN, que es la 9660, la 1 y la 2, y la ISO, la 16572, que esa fue armada en el año 2008, de las cuales hablan de las particularidades y los ensayos de cada material, tanto del OSB como el del multilaminado fenólico. En la 9660, chicos, les pido por favor que desconecten el sonido. A ver, ahí no, está bien. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, volviendo. Con respecto a la norma IRAN, a la 9660, habla estrictamente de lo que es la resistencia, la fabricación y el control de las placas. Y la ISO, la 16572, habla de cómo son los paneles a base de madera, de la estructura de cada panel y de los métodos de ensayo. Esto, digamos, son normas muy largas, los invito a que la vean. Les repito, la norma, la 9660, 1 y 2, es la IRAN, y la ISO es la 16572/2008. Y en el 2009 salió una actualización. Eso es importante que lo tengan en cuenta, como para que vean que, como decía Esteban, las características técnicas del panel son, digamos, las únicas membranas de rigidización que se pueden utilizar para los paneles, tanto el OSB como el multilaminado fenólico. Bueno, en principio lo que yo tengo para comentarles ya más que nada era
La parte, digamos, de carga ya lo habló un poco Esteban, con lo cual, si querés, Lucas, ir pasando las otras fotos, ya vamos a ver alguna foto de alguna obra con el armado de un panel. En el caso del entrepiso, acá sí. Bueno, acá tenemos, los entrepisos se arman como si fueran paneles, con la diferencia que tenemos unos dispositivos que se ponen en los laterales entre el panel, entre el PGC y el PGU, que se llaman stiffener, que son los rigidizadores de ALMA. ¿Para qué? Para que el PGC resista ante un posible abollamiento. Ese rigidizador de ALMA cumple absolutamente esa función. Si querés pasar la otra, Lucas. Bueno, acá es una obra donde se empiezan a presentar los paneles. Esta obra es del año 1998. Esta obra, bueno, acá se hizo un demarcado de la platea, se presentaron los PGU y se empiezan a parar los paneles, por supuesto flechados, y se comienza la parte, la foto de la izquierda, se comienza a parte del aplomado, y en la parte de la derecha, ya ahí lo tenemos casi medio tensado. Esta es otra obra distinta, donde están posicionadas las 4 cartelas, con los perfiles, con los flejes, como hablaba Esteban anteriormente. Y bueno, en general, una vez que están presentados, ya ahí se atornilla en todos los parantes el tema de los, ¿cómo se llama? De los cruces de San Andrés. Las cartelas cumplen la función justamente de generar mayor rigidización ante las cargas, ¿no? de los vientos. Bueno, si querés pasarme la otra, Lucas. Ahí está. Bueno, esto es una obra donde se muestra cómo se rigidizan los entrepisos. Este es un entrepiso que se optó por generar bloqueos sólidos y digamos, los flejes. Es una zona digamos, donde nosotros decidimos generar bloqueos con flejes de ambas caras, en la foto de la izquierda, de la derecha, perdón, y además de los bloqueos sólidos. Este entrepiso tiene arriba una solución de chapa ondulada y un hormigón alivianado que sirvió de contrapiso y carpeta niveladora. Eso es un poco la solución que le dimos. Y en la foto de la izquierda, ahí lo que se ven también son los bloqueos sólidos. ¿Para qué? Para que un poco generar, digamos, que los perfiles no tengan ningún tipo de volcamiento, ¿no? Y funcionan perfectamente. Bueno, ahí ven abajo las cruces de San Andrés en los paneles. Estos son paneles cortos, pero bueno, también en todos los casos hemos cruzado los paneles, que también, repito, como decía el arquitecto Jáuregui, es conveniente poner de ambos lados la solución de las cruces de San Andrés, más allá de la membrana de rigidización del OSB. ¿Para qué? Justamente por algún motivo, digamos, para que quede, digamos, en forma perfecta y que ante una eventualidad de una entrada de agua, la estructura se mantenga resistente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna más. Bueno, acá se ven los paneles flechados y listos en la foto de la izquierda. Y bueno, en la foto de la derecha se ve el multilaminado fenólico. Cómo se hacen un poco, hay que tener en cuenta el tema del emplacado. También se recomienda que las placas enteras se pongan en los ángulos de las casas.
que se arranque con placa entera y que los intermedios, digamos, los recortes queden en los paños medios, no en los laterales de la casa. Y si me pasás la otra, Lucas, ahí hay una muestra de una de entrepiso. Bueno, en este caso, en esta casa de 2 plantas, lo que se recomienda es que el multilaminado fenólico, como decía Esteban, se pueda trabar en forma vertical no menos de 40 centímetros, o sea, de 40 centímetros para arriba del nivel de lo que está marcando Lucas, en forma vertical, ¿no? Tanto multilaminado como OSB. En este caso pusimos multilaminado porque en esa época, cuando hicimos esta casa, el OSB venía importado y nos costaba muchísimo conseguirlo. Así que lo que se conseguía en ese momento era el multilaminado fenólico de 10 milímetros de espesor. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería contarles, acompañando la primera exposición de Esteban. Simplemente, si ustedes tienen alguna pregunta para hacer, por mí, yo agradezco Bárbaro. Había gente que había levantado la mano. Les pido, por favor, los que quieran, se desactivan el sonido y hacen la pregunta que quieran realizar. Sin miedo, no le vamos a cobrar nada. A ver. Silvio Valdés, habías preguntado algo, no sé dónde está. No. Hay una pregunta ahí de Sebastián, dice, ¿cuándo rigidizar en muros interiores? Es interesante la pregunta. Vos imaginate, por ejemplo, que estás, nos ha pasado, haciendo una escuela, o sea, una sucesión de aulas en una zona muy ventosa. Cada una de las divisorias de esas aulas es una especie de contrafuerte contra el viento. Es muy probable que el cálculo te dé que tenés que hacer cruces de San Andrés o rigidizar también los muros interiores para frenar el efecto del viento en esa zona. Tengo también una anécdota de un ingeniero que construyó en Vaca Muerta, un edificio de 3 niveles, una zona muy ventosa, y el cálculo dio que todos los muros interiores que estaban justamente a 90 grados con los muros perimetrales fueron rigidizados con OSB. Así que puede darse, por eso digo, es muy difícil dar recetas globales que sirvan para todos los climas, ¿no? Hay que analizar muy bien las condicionantes climáticas del sector y de donde va a estar implantado el proyecto, y en función de eso tomar las decisiones en consecuencia. Ahí dice, ¿se puede rigidizar? Sí. El strapping va siempre, dijimos, ¿eh? O sea, no es una opción. La cruz de San Andrés puede ser reemplazada por la rigidización de los diafragmas como el OSB o el fenólico, pero el strapping va siempre. A ver, alguna otra más. Sin miedo, chicos, pregunten, que para eso estamos. Aprovechenlos. Aprovechamos para saludar a algunos amigos, caras conocidas que vemos, Marcelo Barandianá, que anda por ahí, Natalia, que está por Karina, ahí. Hola, Natalia. Buenas. Rompo el hielo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. A ver, mi pregunta viene por el lado de que cada vez, yo lo he usado, pero cada vez lo he visto más, que no aparece en manuales, rigidizar quizás en extremos con reticulados o estructuras más espaciales reticuladas, que yo lo he utilizado por ahí cuando las condiciones de diseño por grandes luces no me da para darle el ángulo a la cruz de San Andrés o ponerla en K, y utilizo esos reticulados en los extremos como para poder rigidizarlo. No sé si es válido y suplanta o colabora y no está, digamos, normado, y es algo medio invento argentino, por ese lado venía o por ahí cuando tengo que elevar un tanque y necesito ponerlo
en altura, utilizo con estos reticulados rigidizaciones para darle mayor resistencia. Pero bueno, no sé si es un método apto. Sí, es apto. Pensemos lo que son las vigas reticuladas, digamos. Exacto, ¿no? en horizontal me refiero, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que vos podés poner una reticulada vertical o una reticulada horizontal. Entonces, son elementos obviamente de rigidización. El triángulo es la forma más rígida que, digamos, la inventaron hace un rato los egipcios, sí, y todavía la seguimos utilizando. Pero de nuevo, es muy difícil dar una receta que sirva para todo. Ahora están apareciendo unas máquinas, la menciono porque bueno, ya están en el mercado argentino, es el FrameCAD, que utiliza muchísimo la viga reticulada. Prácticamente no usa la viga llena. Como también en la construcción, cuando hemos utilizado los viejos perfiles, estaban los IPN, después aparecieron las vigas alivianadas, nervuradas, o sea, todo eso sigue siendo el mismo concepto válido, aplicado a este sistema, que la única diferencia es que la chapa es más delgada. Entonces las verificaciones tendrán que ser, bueno, con los manuales IRSOC, etcétera, etcétera, que manejan los ingenieros, pero obviamente es muy válido la utilización de los reticulados, sean horizontales o verticales. bien, como, digamos, como método, como rigidizador paralelo a la Cruz de San Andrés, no es que rigidiza en otro... Como método de rigidización, hasta como vigas de entrepiso. O sea, de nuevo, son recursos que da el sistema. O sea, son recursos que uno después, a medida que se va metiendo en esto y lo vas investigando y conociendo, de la mano de los cálculos de ingeniería, vas a ver que tenés muchos más recursos que lo que habitualmente uno tiene por costumbre ver, ¿no? Así que Claro. sí. Sí, no lo había visto en manuales y siempre fue desde la experiencia de documentación que aparece actualizada, pero no en manuales. Entonces, tal cual. Ahí Ariel te quiere complementar algo. Sí, a ver, tengamos en cuenta que, como bien dice Esteban, muchas de estas estructuras que son verticales tienden a trabajar cuando estos equipos o máquinas trabajan en un solo espesor de perfilería. Entonces lo que hacen es trabajar en una rigidización en este vertical y que cada vez están imponiendo más. Siempre recordemos que estas estructuras, que son como vigas verticales, están pensadas, los programas la proveen dentro del pensamiento de que no voy a cambiar ni mi espesor de perfil, ni mi ancho, ni mi espesor de chapa. ¿Se entiende? Entonces vas a poder trabajar, y obviamente, como bien dijo Esteban, dependerá muchísimo del cálculo, de la calidad del edificio, de la forma del edificio, del lugar donde se encuentra, para rediseñar todo. Pero inclusive estos mismos programas que tienen estas estructuras verticales, también toman los rigidizadores de fenólicos o multilaminados. Se pueden trabajar de las dos formas. Entonces, vos podés sumar las dos y siempre está pensado, recordemos en esto, a lo mejor tengo una carga muy grande o una altura muy grande, como sea, y este diseño está formateado para completarme de esa forma. Y yo no me voy ni en espesor, ni en ancho de chapa. Claro, a mí, por ejemplo, en lo que es tanques de agua, manejo la misma altura de alma, pero por ahí le cambio el espesor del perfil. Pero me ha pasado También, en edificios de un piso, por ahí para un vano de acceso vehicular, las mochetas laterales no me da para rigidizar con Cruz de San Andrés, y opto por esta técnica. Entonces... Es todo posible siempre y cuando te dé el cálculo. Claro, está. Pero sí es cierto y creo que cada vez vienen más. Y uno puede verificar esto cuando empieza a mirar distintas alternativas, inclusive cuando uno va a 2 y 3 pisos, donde empieza a trabajar como casi una columna, ¿no? Exacto. Sí, por eso yo de nuevo quería subrayar la importancia de lo que es las rigidizaciones, ¿no? Porque el perfil, el montante, tiene una gran capacidad de absorción a la resistencia, pero cuando ustedes
si tienen la oportunidad de mirar las tablas de predimensionado, fíjense que el coeficiente de deformación es mucho más comprometido que lo que es la resistencia del perfil. Con lo cual, el perfil puede estar verificando a la resistencia, pero no a la deformación. Y la deformación se evita con la rigidización, que es lo que estuvimos hablando en la charla de hoy. Por eso es muy importante lo que es rigidizar todos los planos, ya sean horizontales y verticales del sistema, para que el montante y la perfilería cumpla la función para lo que fue diseñado, que es vehiculizar la carga, no trabajar contra las deformaciones, que para eso se rigidizan. Perfecto. Hay alguna persona que decía si las cubiertas, en el caso, me imagino que interpreto que sea un techo inclinado, también se le pone cartelas y flejes. Sí, las cubiertas son planos que también absorben deformaciones y levalas de la ley, como los entrepisos y los muros. Van a ir OSB en función también de la estructura que uno utilice como resolución de esa cubierta, ¿no? Si van a ser cabreadas u otro tipo de solución, cada cuánto colocas las cabreadas, eso va a condicionar el espesor del OSB. Los flejes van a ir, o sea, le vale las mismas que estuvimos hablando de entrepisos y muros. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Javi. No, son, digamos, que yo no lo mencioné, el tema de las cubiertas, pero son paneles, hay que tratarlos como si fueran paneles, igual. O sea, como dice Esteban, le cabe la misma de la ley, o sea, no hay cambios acá. O sea, no hay que asustarse con hacer una cubierta porque es igual. Perfecto. Silvio, ibas a hacer una consulta, ¿puede ser? Hola, ¿se escucha? Sí, Hola. perfecto. Sí. La consulta mía es, mire que yo te hablaba sobre lo que es los estilos. Ejemplo, bueno, por lo que estoy viendo se respetan, digamos, todo lo que es la perfilería y si se ve la rigidización. O sea, te explico, soy constructor y estoy haciendo estos cursos por el tema de que, bueno, se va a venir para esta zona donde estoy bastante de lleno y montar acá, donde se está pidiendo mucho estilo y diseño de decoración en interior, tanto como en exterior, a veces lo que es una cubierta, lo que te decía, de un muro de 7 metros por 4 de alto, donde te piden diseño, hay algo, digamos, específico que al sistema tenga que tomarlo sumamente correcto y no obviar ninguna de las características que tiene. Ya sea, ejemplo, un muro con un redondel diseñado en el medio porque va a ir un vidrio hacia eso. ¿Se juega el sistema o tiene algo justo que sí, hasta acá se llega y hasta eso no se puede? El sistema, bueno, si querés, Javier, vos contestás. No, simplemente Se puede jugar con el diseño, digamos. absolutamente. Sí. A eso es lo que voy. Claro, Concretamente, por la caracterización de los materiales que existen acá en Santa Fe, que te piden en el interior hacer de todo. Ejemplo, sí. me tocó hacer el año pasado un techo donde le puse todos ladrillos de vidrio y le tuve que hacer todo un sistema de iluminación. Y cuando entre medio del hormigón, estamos hablando de hormigón, por ejemplo, y acá, bueno, tratar de llevar al sistema a jugar con el diseño es lo que más. De hecho, estoy en el diseño de interiores por eso. Claro. Porque no Vos tenés ten en cuenta que, Perdón. Sí, Esteban. sí, no, Sí. tengamos en cuenta que esto está, cuando uno estudia los sistemas constructivos, están lo que son Sí. sistemas abiertos, y los sistemas abiertos se pueden combinar con otras tecnologías. El Claro. sistema tiene obviamente sus límites. Entonces, cuando uno empieza a pedirle respuestas que no está capacitado para darlas, se pueden combinar con otras cosas. ¿Qué Ahí quiero está. decir con eso? Supongamos que vos necesitas hacer un muro vidriado de 8 metros, no sé, por decir cualquier cosa. Bueno, a lo mejor lo vas a hacer con una estructura distinta, con una estructura más pesada, vas a poner vigas reticuladas, y todo el resto a lo mejor lo resolvés con steel framing puro, por llamarlo de alguna manera. Pero Claro. esa vidriera la vas a tener que tratar distinto, porque es diferente. Entonces, por eso reitero, cuando vos le pedís al sistema algo para lo cual no está pensado ni diseñado, el sistema te permite, pidamos auxilio y recurramos a otra tecnología que me dé respuesta, porque acá tengo un problema particular diferente a lo que sí me resuelve todo el sistema. Esa es un poco Sí, lo que bueno, tenés que tener en cuenta. de hecho cuando empecé a hacer lo que es construcciones así con interiores, yo pensaba que era todo recto. Bueno, después empecé a hacer todo lo que es tema de techos diseñados y sí,
en verdad, bueno, hagamos esto, aquello, lo otro, y empezamos a utilizar todo lo que es constructivo, pero, digamos, conjugado a lo que merece una soldadura y después poner un puntamecha, ejemplo. Pero sí. O sea, si todos conocemos el Museo Guggenheim en Bilbao, todos los revestimientos del Guggenheim de Bilbao, que no hay un ángulo recto en ninguna parte, está hecho todo con placa de roca de yeso. Claro, ¿Se sí, entiende? sí. Y lo que Entonces, tocaste antes de eso de vaca muerta, bueno, de hecho, para aquel lado, digamos, se está moviendo y bueno, por eso la idea es ir para allá y se está moviendo mucho este sistema. Entonces, tener en cuenta todo lo que los vientos, y era lo que te preguntaba, si el fenólico es igual el de 11 o si es más, de mayor espesor es mejor, me pusieron ahí. sí, de nuevo, o sea, nos manejamos con las recomendaciones clásicas. Uno tiene que saber dónde va a ser la implantación de su proyecto. Si tiene condiciones muy adversas, muy agresivas, el cálculo te va a decir, no, mira, tenés que colocar un fenólico de 15, por decirte. De 15, claro, exactamente. Pero eso te lo va a dar el cálculo, no te lo podemos Cualquier decir diseño, nosotros. claro, cualquier O sea, diseño que sea recomendado, el Lo que cálculo adecuado, y después de ahí... porque es lo que harías en cualquier sistema constructivo, digamos, cuando vas a diseñar y construir con cualquier sistema, no tiene que ver con el steel framing, digamos. A nadie se le ocurriría hacer un edificio de 20 pisos sin hacer un cálculo de hormigón, por ejemplo. No, sí, seguro. Sí. Entonces, si vos te vas a eso construir en cualquier tomado parte del país, vos vas a tener que estudiar las condiciones climáticas de tu zona de implantación y bueno, y ver cómo respondemos. Y esto vale para el estudio de suelo, para el sistema también, de fundaciones, no solamente para la rigidización. ¿Está? Bárbaro, me quedo bien completo. Buenísimo. Sí, lo que hay que tener en cuenta cuál es el mínimo que hoy Claro, el mínimo estaría como convalidado. Claro. ¿Se escucha bien? Claro. Sí, perfecto. Perfecto. Para el OSB es 11.1. De nivel, hay dos normas para el OSB. Una es la europea, que daría OSB 3. O la americana, que es la exposición 1, que es la que habitualmente estamos acostumbrados a ver. La OSB 3 es para climas húmedos. Claro. El OSB 2 es para climas secos, y en la Argentina no tiene mucho sentido porque la gran mayoría va a estar rondando por ciertos climas húmedos. Pero es lo que están vendiendo. 11.1 en OSB, y en multilaminado fenólico lo preferible es de 12 en adelante. Pero bueno, como bien decía Esteban, eso va a estar dado según el cálculo. Todo calculado, todo anterior calculado. Claro. Sí. No hay bueno. Como constructor te digo que a veces, teniendo una buena ingeniería y la verdad que no hay límites. O sea, vos podés hacer vano de 7, 8 metros, sí, como dice Esteban, hay que pedir ayuda a quizás a alguna perfilería de almacén o bueno, ahí la ingeniería te va a jugar un papel crucial para poder respetar el proyecto que vos tenés arquitectónico. ¿Entendés? Pero como decía Esteban, lo primordial, como en todo proyecto, es el cálculo estructural y bueno, de ahí empezar a ubicar. Y con el tema de los aventanamientos o de ponerle ladrillos de vidrio y demás, el sistema es altamente flexible. No solamente tenés que tener construcciones que sean cajitas de zapatos, o sea, podés tener ángulos, diagonales. Sí, hoy cambia mucho todo eso. Está abierto a un montón de innovaciones que realmente lo hacen, para mí, un sistema, más allá que tenemos en la cámara, porque nos gusta el sistema, un sistema muy, muy confiable, muy confiable. Buenísimo. Marcelo Tapia creo que había hecho una consulta. Marcelo, si querés, desactivar el micrófono y consultanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Se te escucha medio bajo. Voy a activar la cámara. Ahí está. Tenía puesto el pijama y digo, no quería salir en la cámara. Pero, no, me quedé con la consulta que dijo la señorita hace un rato, donde utilizaba las vigas reticuladas, tanto verticales como horizontales. Yo uso los dos sistemas, el sistema manual a través de ingeniería y el sistema de panelizado, y ambos, ninguno niega el OSB como rigidización. Por más que se utilice una viga reticulada, tanto vertical como horizontal, el cálculo siempre te da rigidización.
Me había quedado con eso en el comentario y la manito quedó colgada desde ese momento. Está bien. ¿Ari? No, vos podés tener un cálculo sin rigidización de panelería. Y podés poner tu cierre como quieras porque no va a trabajar, obviamente te va a llevar otra conformación y tal vez más a cero, pero no es condición sine qua non que rigidices con una placa de USB o multilaminado fenólico. No me ha tocado nunca el caso. Está bien, pero porque No, aparte... Puede ser. Te Además, explico nunca hemos hecho a más de ver. 20 casos. No, Nunca está nos bien. tocó un muro Digo, por vos ingeniería sin rigidización. Marcelo, vos podrías preguntarle o darle a tu ingeniero y decirle, mira, no quiero poner OSB y te va a hacer un cálculo sin OSB o sin multilaminado fenólico. ¿Está claro? Sí, sí. Y básicamente todos los sistemas de que están en esta línea de FrameCAD o todas las otras máquinas también y trabajan casi exclusivamente sin el rigidizador dentro de su cálculo. Podés ponerlo o no podés ponerlo y obviamente te va a dar condiciones distintas, pero no es condición sine qua non. Es cierto, lo que estamos acostumbrados es a rigidizar también con el OSB o multilaminado fenólico. Pero técnicamente podés no hacerlo. No había De tenido hecho- nunca el caso, quizás de hecho- lo haré con el estudio, pero Claro. no me De había hecho, pasado nunca. sí. Y de hecho también tenemos algunos recaudos porque hay OSB de 11 milímetros que no son estructurales. Bueno, esta es otra parte de la discusión, pero la idea es que sí sean estructurales y por eso también casi desde la Secretaría de Vivienda el año pasado sacamos todos los que eran de 9, 9,5, que sabíamos que iba a ser casi nada estructural. Si bien Pero de por 11, cálculo, 11 LP tiene de 11 no estructural también. ya lo sé, pero la idea era que trabaje estructuralmente, obviamente ahí se hará cargo el director de obra o la empresa constructora de la calidad o la certificación de los materiales. Nosotros, hace varios de los que estamos acá, estuvimos en el Congreso Latinoamericano de Steel Framing en Brasil el año pasado y veíamos bien cómo en muchos casos ellos directamente ponían una placa que no trabajaba como rigidizadora para después dar terminación. Pero obviamente el cálculo te llevaba a que no estaba tomada la rigidización como parte de la estructura, ¿se entiende? Era ya un cerramiento y era una placa de otras condiciones. Yo te entiendo, y de hecho yo hice 2 viajes también a capacitarme afuera, y entiendo que hay otros sistemas que no utilizan el OSB o el fenólico como rigidización. No me ha tocado nunca el caso a mí, no digo que no exista, quizás las obras que hemos tenido nosotros lo han ameritado. Es una costumbre también que nosotros tenemos directamente porque lo hemos adoptado, sabemos que está dentro de nuestra cabeza que hay que rigidizar, tenemos el OCB estructural en la cabeza, o el fenólico de más de 7 capas, nosotros no lo tenemos por milímetros, sino por capas, que tenga más de 7 capas, pero me quedé colgadito con eso de por ahí armar una viga reticulado que la persona que quizás en una ampliación no vio o no hizo un cálculo de ingeniería muy preciso, se confíe y pensando que un reticulado le va a dar una rigidización que no va a reemplazar ni el strapless interior ni la placa OSB por exterior. No, bueno, ahí tenemos que ser bien profesionales. ¿Sí? Quien te va a hacer el cálculo y quien te lo va a firmar va a tener que tomar en condición todo. Es como si no tomaras la carga, no tomaras el viento, no tomaras ciertas condiciones de sismo cuando estás en zonas sísmicas, ¿se entiende? Él va a tener que tomar todo. Y dentro de eso vos tenés la posibilidad de decidir si tengo ese material o no tengo ese material. Y si te sale distinto, porque obviamente en algún momento todos vamos a terminar en un tema de costo. Tampoco vamos a ser tan ingenuos. Digo, si
cambiar la estructura para que no tenga OSB como OSB o multilaminado fenólico como rigidizador, y hago otro cierre, el cálculo me da y el costo me da, lo podré estudiar. Pero no necesariamente es la única solución. En esto que bien decía Esteban, el sistema admite muchísimas posibilidades de solución que hay que estudiar en cada caso y que obviamente hay que calcularlas en cada caso. ¿Está? Disculpa, por ahí mi pregunta fue mal hecha, mal interpretada. No. Nunca hablé de reemplazarlas por los rigidizadores. Solo en comparación con la cruz de San Andrés. Después lo que son los bloqueos sólidos o los straplings o el USB. A ver, Natalia, también se puede. Sí, de hecho... ¿Entiende? O sea, de hecho, por creo que la puerta está bien abierta. Digo, sí, de hecho, hay proyectos armados, quizás por una cuestión de análisis de precio o de costos, que conviene rigidizar interior y exteriormente con las cruces de San Andrés y evitarse el OSB. Sí, por una cuestión cultural o una práctica de proceso constructivo, nosotros estamos habituados a usar el OSB afuera, pero yo he visto proyectos y concursos con las cruces de San Andrés internas, externas y después terminación. Eso no apuntaba a eso mi consulta. Natalia, el tema concreto es que, digamos, el folclore nuestro, la historia nuestra de que conocimos el sistema, es usar el diafragma de rigidización. ¿Entendés? Ahora con esta historia, con estas nuevas tecnologías, como decía Ariel, con respecto al FrameCAD, bueno, tenés otro escenario que tiene que ver con cómo vos lo querés o cómo te va a dar el cálculo y cuál de los dos va a ser más, digamos, adaptado a cada proyecto. Simplemente era más que nada eso. Cuando yo no puedo forzar la cruz de San Andrés, o por ahí otra opción es rigidizar con OSB interno-externo y no usar estos verticales reticulados. A eso iba mi consulta, no por evitar la cruz de San Andrés, sino en una situación particular donde a mí no me da, siempre de la mano del cálculo, constructivamente armarla. Totalmente. Claro, mira, por ejemplo, te digo otra cosa. Por experiencia propia, cuando uno paneliza en taller, la cruz de San Andrés es prácticamente fundamental ponerla en el taller. ¿Para qué? Para llevarlo derechito, subirlo al camión y llevarlo derecho. Después, por supuesto, hay que ajustarlo, hay que extensarlo, todo. Pero, o sea, en la diaria, para los que panelizan en taller, más de uno que está escuchando acá debe darse cuenta que, o me dará la razón, que la cruz de San Andrés la llevamos puesta, siempre, ¿viste? Sí, la tenemos metida adentro. Así que nada, eso es importante. ¿Alguna otra consulta? A ver, aprovechen. Bueno, Karina hablaba de que dependía obviamente de las zonas y teniendo en cuenta el sistema. Está bien, sí. Básicamente esto se funda y se basa en un buen cálculo de ingeniería que para nosotros es fundamental, por lo menos para mí como constructor. Si vos no tenés un cálculo de ingeniería bien hecho, después el resto es un problema. Y ahí te van a determinar blocking, strapping. Creo que cualquier ingeniería bien hecha, bien resuelta, te va a dar un plano de panelizado, tanto in situ o quizás en taller, y ahí te van a dar los detalles pormenorizados. En algunos lados, inclusive, hasta te dan un 3D para que vos puedas ir viendo la obra y ir resolviendo encuentros, inclusive con las cartelas, con los flejes y demás. O sea, todo se basa en una buena ingeniería. Javi. Y otra cosa importante, Lucas, que acompañando al cálculo de ingeniería, lo importante también es el listado de corte. El listado de corte es sumamente importante, claro. ¿Por qué? Porque ahí vos podés determinar el scrap que te puede quedar, el desperdicio, ¿me entendés? Todo ese tema es tan importante como el cálculo. Ahí Fede preguntaba, decía, en un muro con strapping y cruz de San Andrés, ¿qué coloco y qué tenso primero? En general la cruz va primero, pero son tareas que se hacen simultáneamente.
Claro. Mientras te dé el plomo, creo que después el resto es de acuerdo a la dinámica de ensamble de la trabajo. obra. O sea, Sí. no. Sí es fundamental que cuando coloques la cruz tengas un plomo decente, porque después se te va a generar un problema mayúsculo cuando vos empieces a vincular panel con panel y después tengas algún problema de niveles. Eso es fundamental. Listo, Fede, contestado. ¿Alguna consulta más, chicos? No nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Bueno. Agradece, a ver. No, estoy viendo si alguno levantó la mano. Aprovechen. Para saludar era. Era para saludar. Era para saludar. Y, a ver, tengamos en cuenta que estas estructuras de borde, estas viguitas, habitualmente están colocadas en los bordes. Esto también tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? No la vas a tener en el medio, sino va a estar según diseño de borde. Es una lástima, podríamos poner algunas fotos, pero ya estamos terminando. Para la próxima armamos como una especie de dibujitos que podamos verificar todo esto. ¿Está? Digamos, eso no es casual, porque digamos, el impacto del viento justamente lastima en las esquinas. Por lo tanto, Totalmente. las esquinas son los lugares donde uno debe poner, por eso hablamos hoy de los bloqueos sólidos, por eso las columnas reticuladas verticales, como dice Ariel, van en los extremos de los paneles esquineros. Totalmente. Esto te lo va a dar de nuevo el cálculo, pero digamos que es bastante lógica la consecuencia constructiva que tiene que ver con el impacto del viento. Por eso también va la placa entera en los ángulos. En el caso del UCB, claro. La buena ejecución está ahí. Básicamente fundamental. Sí. No nos olvidemos de colocar bien la placa, que es fundamental, de ponerla perpendicular al apoyo y no parada, que también eso es parte de la rigidización. Perfecto. A ver, yo Bien. estoy viendo si consigo alguna foto, pero bueno, no tengo. Para la próxima. No tengo a mano. Ahí. No tengo a mano. Les pido disculpas. La guardamos para la próxima. Está perfecto. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Los que, quieran asociarse, mandan los mails. Cualquier cosa. Sí. Una pregunta. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, porque bueno, ya el tema yo creo que está ya zanjado. Simplemente era por esto, por lo que acabas de comentar tú ahora mismo. Yo no pertenezco a la Cámara Argentina, sí, pero sí me gustaría formar parte de la Cámara de Argentina. Entonces, ¿de qué manera puedo yo formar parte de la Cámara de Argentina? Aunque soy de España, estoy ahora mismo en España. Son aquí pues cualquier como hora. 10 de la noche. Está de trasnochado. Y bueno, yo trabajo con un ingeniero que ha venido recientemente de ahí de Argentina, que se llama Mauricio Astuto. No sé si alguno de vosotros lo conocéis. Un grande. El amigo Mauricio Astuto. Pues es mi último fichaje en la empresa, la verdad. Bueno. Un gran tipo. Es verdad. Es verdad. Nosotros nos encontramos ahora mismo trabajando en Madrid, haciendo unas viviendas en Madrid, y le comenté que quería formar parte de la familia de la Cámara, porque me parece interesante. Siempre está bien relacionarse con buenos profesionales y con experiencia, como yo entiendo que hay ahora mismo en Argentina. Yo he hecho varias formaciones por todo el mundo. He estado en Hamburgo, he estado en Lisboa, he estado en octubre del mes pasado, estuve en Buenos Aires haciendo otra formación más en la fábrica de Barbieri. He estado en Virginia, en Estados Unidos. Y si tengo la posibilidad de formar parte de la familia de la Cámara Argentina, me gustaría formar parte de la Cámara porque bueno, siempre está bien intercambiar opiniones. Perfecto. Javier, yo te acabo de mandar el mail de contacto, que para los que nos están viendo, en la filmina que están en el fondo, dice lvilela@camarastillframe.org.ar. Ahí es una línea de contacto directa conmigo. Yo voy respondiendo a todos los mails de todos. Sí, obviamente, cuando son muchos, quizás demoro más de un par de horas.
pero con eso podemos ir avanzando. La verdad que me pone muy contento tenerte acá, Javier. Muchos de nosotros conocemos a Mauricio. La verdad que no tengo más que palabras en particular, palabras de agradecimiento con él, porque, bueno, él es quien me ejecuta las ingenierías, o me ejecutaba hasta que se fue con vos, o sea, me traicionó. Y cruzó el mar para irse con vos. Así que nada, hablo como un socio despechado, básicamente. Lo tenemos a Mauricio también en línea. Mauricio, es el momento de que des la cara. ¿Dónde está? Antes de seguir con las sociales, quiero que recordemos que el próximo lunes vamos a tener una muy interesante charla que la estamos terminando de cerrar y que obviamente va a aparecer seguramente para el fin de semana, sobre un tema muy interesante, básicamente de apoyo empresarial. Así que para los que están escuchando y que no se olviden que para el lunes que viene vamos a dar una charla muy interesante. Lunes que viene, 18 horas, por este canal, como decía. a la misma batidora por el mismo Vaticanal. Exactamente. Bueno, chao a todos. Gracias. Fantásticos saludos. Bueno, bien, Javier. Javi, me alegro, bueno, de la charla. Me alegro, Javier, de España, me alegro que estés. Ojalá que esto sea el comienzo de una relación bilateral importante. Así que, bueno, tenés las puertas abiertas no solamente de Argentina, sino de la Cámara. Y lo mismo le digo a toda la gente que nos está escuchando, que serán bienvenidos, manden los correos, consulten lo que tengan que consultar. Yo generalmente les dejo mi teléfono para que cualquier consulta que quizás sea de manera urgente lo puedan trasladar a través de una llamada telefónica, así que no me molesta lo más mínimo, así que nada, quedamos abiertos a sus... Sí, había alguien que estaba hablando. No, Gonzalo. yo, Gonzalo. Quería acotar más que nada para todos los que escuchan también que si bien vos protagonizás y personalizás casi todas las dudas, está todo el equipo de la Cámara, desde la gente de capacitación, sin duda, y están todos atrás o sea, sos la cara visible de todo un equipo que está aportando para que la Cámara siga en pie, y obviamente están haciendo un montón de gestiones para que siga todo esto adelante. Claro, sí, bueno, obviamente. La Cámara no es uno solo, sino que somos un equipo. Bueno, y sobre todo entender que la Cámara es el espacio de todos los constructores y los ligados a la construcción. Exactamente. Eso es fundamental. Todos tienen las puertas abiertas, así que bueno, nada, manden correos y vayan asociándose. Buenísimo. Gente, nos vemos hasta el saludo, hasta luego. lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta el próximo lunes. Chao, chao. Mauricio, nos vemos mañana.